buenas tardecitas para empezar la noche. Que Dios les bendiga mucho. La paz y la gracia del Dios Todopoderoso sea con todos y que su Espíritu llene nuestras vidas y también inunde este lugar con su presencia. Bueno, damos la bienvenida a Helen, que está por allá, barrigoncita, ¿verdad? Con la pancita grande, ya creciendo, gracias al Señor. Y ya está Emily también con ella. Gracias al Señor por nuestra hermana Marianela, que también está aquí. Le damos un abrazo, ¿verdad? Todos te abrazamos. Estamos contigo, querida Marianela. Bueno, agradecidos de Dios, ¿verdad? Por este día, por este tiempo, por este momento que está diseñado para exaltar el nombre del Señor, glorificarlo. Más allá de los cuidados técnicos, metodológicos que hacemos el esfuerzo por guardar, más allá de eso, animamos que cada corazón se presente, se derrame delante de la presencia del Dios bueno y fuerte que nos acompaña siempre. Así que honramos su nombre, lo exaltamos y habiéndole dado la bienvenida y viendo que algunos todavía están ingresando a este recinto de oración, de alabanza, dedicado al Señor, quiero leer una porción, un extracto del Salmo 91. El Salmo 91, que es por demás conocido y un precioso salmo, ¿verdad? Para traer a este momento. El Salmo 91, voy a leer una porción de él en la versión o en la traducción nueva traducción viviente. Y así dice el Salmo 91, la palabra del Señor, desde el versículo 1. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo. Dígale al que está a su lado: no tengas miedo. No tengas miedo, dice el versículo 5, de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Pero si tú haces al Señor, tu Dios, tu refugio, y al Altísimo, tu resguardo, ningún mal
te conquistará. Ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él mandará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Amén. Qué lindo. ¿Quién dijo miedo? Pónganse de pie, vamos a cantarle al Señor. Él está con nosotros. Cuando llegaste tú se fue el temor, llegaron a quedarse la alegría y el color. Cuando no estabas tú, en mi mundo iba peor, y un grano de esperanza de que todo irá mejor. Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo, el dueño de eso es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en Él todo es posible, ¿quién me levanta cuando todo está perdido? Cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi pastor. Aleluya. Tú eres el motor que me impulsa a ser feliz, la peculiaridad de perdonarme porque sí. Creas cada mañana una nueva oportunidad. Contigo no hay batalla que no quiera pelear. Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Yo camino por el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo hace bueno, el dueño de eso es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Para los que creen todo es posible, y me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para amar, ahí aparece mi papá. Y aparece mi papá, me susurras al oído de cuando me siento débil, es ahí donde tu amor y tu perdón hacen más fuerte que todo. Es tu amor, mi libertad. Digo miedo, yo camino con el Rey del universo, soy el hijo del que todo hace nuevo, el dueño de eso es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Para todos los que creen todo es posible, ¿quién me levanta cuando todo está perdido? Cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Ahí aparece papá, nuestro papá, Dios Todopoderoso. A ti te elevamos toda expresión de gratitud, Señor. Nosotros estamos viendo personajes, ¿verdad? Y quiero hacerles una pregunta. Ustedes, o mejor dicho, ¿hay alguien de aquí que no sepa qué significa esa señal? Alguien que diga, no tengo ni idea qué es eso. ¿Alguien le puede decir a Raúl qué significa esa señal? Un conductor de yo no sé hace cuántos años, pero por favor, si alguien le puede decir ¿cuál es esa señal Aget? Y como yo le digo a mi hijo Daniel, ¿y en español? Pare, pare, alto, pare.
Hoy vamos a ver un personaje que es un pare en la vida en la historia bíblica, y espero que sea un personaje de pare para todos, cada uno de nosotros. En la siguiente diapositiva, no sé si logran identificar esa frase. Esa frase es la frase del título que dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Quién dijo esa frase? ¿Alguien sabe quién la dijo? Juan el Bautista. Y ahí está nuestro amigo Juan el Bautista y un pare. Y es raro porque este pare está en el desierto, ¿verdad? Es raro encontrar un pare en el desierto, pero eso era Juan el Bautista, un predicador en el desierto. Y como tal vez ustedes me conocen, siempre intento que se les quede algo que no olviden durante la semana, durante el tiempo que reflexionen sobre esta predicación. Y un pare creo que van a ver muchos ustedes en esta semana, sea que vayan manejando en autobús, caminando, los van a ver. Y con cada letra de pare he puesto 4 cosas a retener, 4 palabras a retener. Y sobre todas las cosas, que tengan en su mente, en su corazón esa frase: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Para iniciar esta reflexión, quiero contarles de mi historia con Juan. Es una anécdota que tuve con Juan en la iglesia en Colombia. Hacíamos a veces representaciones. Y una vez hice una, parece que muy buena, de Herodes, y entonces me dijeron: oye, hay otra representación, queremos que hagas a Juan el Bautista. Y yo, ok. Y le dije: y el texto es muy largo, y me dijo: no, no te preocupes, es Mateo 3. Ok, es un poquito largo. Entonces la directora, practicábamos después de los cultos, y llegó el día de representar a Juan el Bautista. La directora y los otros amigos de la iglesia dijeron: por el vestuario eso no te preocupes, tú preocúpate por lo que tienes que decir. Yo, ok. Cuando llegué, ustedes pueden ver, siempre estoy, o procuro siempre estar bien peinado, y para aquellos que me conocen saben que estar despeinado en público es algo que no puedo. El caso es que me dieron ahí digamos, la ropa, así como en pelo aquí, y un cinturón negro acá representando a Juan el Bautista, y me dieron un palo, no sé para qué, pero bueno, tenía el palo. Y yo llegué y me puse eso rápido, ya estaba listo, y la persona que estaba dirigiendo me dijo: ¿ya está listo? Yo, sí, ya. Me dijo: a ver, tú vas a representar a Juan el Bautista, no puedes estar así peinado. Es Juan el Bautista, no es el rey, es Juan. Le dije: pero mira, es que hoy no tengo, o sea, no traje gel y voy a estar todo el día despeinado. Me dijo: eres Juan el Bautista, lo siento. Y me pegó una despeinada. Yo ni me quise mirar al espejo, yo dije: ok, salgo así y después miro qué hago. Más o menos la representación, atrás en el escenario donde hacíamos la presentación, había una pequeña puerta donde entrábamos y salíamos los que íbamos a actuar. Y básicamente era alguien que estaba diciendo en narración, y yo salía, alguien estaba narrando, yo estaba ahí mirando a todo el público, y el narrador decía lo siguiente: en aquellos días Juan el Bautista predicaba en el desierto de Judea diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque de este era aquel el que el profeta Isaías decía: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y la gente salía de Judea, de Jerusalén, y venían a él bautizándose, venían en bautizo a él y arrepintiéndose de sus pecados. Pero Juan, mientras que el narrador estaba diciendo todo eso, yo era Juan, ya en actitud despelucado. Pero cuando venían a Juan el Bautista, los fariseos y los saduceos,
Juan les decía, y ahí entraba yo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no digáis en vuestro corazón: Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios aún de estas piedras puede hacer hijos de Abraham. He aquí, el hacha está en la raíz de todos los árboles, y el que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero detrás de mí hay uno que no soy digno de su calzado, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él tiene el aventador en su mano y recogerá el trigo y lo echará en el granero, pero la paja la sacará y la echará en el fuego que nunca se apaga. Y terminaba Juan. Y terminaba Juan. Exacto, yo salí y la directora: bien, Luis, muy bien, excelente. Despelucado, pero excelente. Y después de eso, bueno, me cambié. Y habían dos personas que vinieron a verme. Una de esas dos personas, una era mi prima, muy buena relación con mi prima, y otro, un amigo. Y ambos me hicieron el mismo reclamo en diferentes momentos, pero me hicieron el siguiente reclamo. Me dijo: Luis, me dijo mi prima, ¿por qué me miraste cuando dije generación de víboras, y a la única que miraste fue a mí? Si ustedes se dieron cuenta, yo miré a la cámara y no miré a ninguno de ustedes, porque no quería que tuviera el mismo reclamo. Mi amigo me hizo el mismo reclamo, y yo lo único que les dije es: hey, solo por confianza tal vez, o sea, no sabía a quién mirar. Y la verdad es que notaron el mensaje, ¿verdad? Es un mensaje fuerte. Yo estaba personificando a Juan, pero Juan estaba mirando a esos fariseos, a esos saduceos que se acercaban a él y les decía: generación de víboras. Juan era esa voz en el desierto que estaba predicando al Dios de las Escrituras, al Mesías. Era quien iba a ser el que iba a proclamar el Mesías. Y no es fácil el mensaje, ¿verdad? ¿Qué hubieran sentido ustedes si yo me quedo mirando, perdón Fernando que lo escoja de ejemplo, y me quedé mirándolo y le diga: generación de víboras, tal cual como lo hice? No es fácil, ¿verdad? El mensaje. Así que les dije que Juan era como un pare en el desierto, y con la letra P, que es la primera palabra que deseo que tengan en su mente, es proclamación. El Evangelio de Juan, hablando de Juan el Bautista, destaca que lo importante de Juan, en Juan 1:1, lo importante de Juan es su testimonio. Dice: hubo un hombre enviado de Dios de nombre Juan. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Lo importante para Juan el Evangelista es que Juan Bautista diera testimonio de la luz. Incluso para el mismo Juan, en el mismo capítulo, cuando le preguntan y le dicen: oye, ¿tú quién eres? Las autoridades religiosas, los sacerdotes y levitas le preguntan: ¿tú quién eres? Dijo: yo solo soy una voz, soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor. De manera que para Juan el Evangelista, Juan el Bautista, lo importante era el mensaje de Juan el Bautista. Y son interesantes estas declaraciones porque Jesús, hablando de Juan el Bautista, en Mateo 11, le dice a la gente: ¿ustedes qué salieron a ver? ¿Salieron a ver una caña que era sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿Un hombre vestido con delicadas ropas? Esos hombres están en las casas de los reyes. Ustedes salieron a ver a un profeta, y les digo que más que un profeta.
Ese hombre que ustedes salieron a ver es aquel que está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y de cierto les digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¡Wow! ¿No les parece increíble? Juan el Evangelista dice que lo importante de Juan es el testimonio. Juan mismo, Juan el Bautista, dice: lo importante es que yo soy una voz en el desierto. Pero Jesús dice de Juan que no hay otro hombre como él, nacido de mujer. Y entonces uno dice: bueno, ¿y aquí qué hacemos? Si lo importante es el mensaje, pero Jesús dice que no ha habido un hombre más importante, más grande que Juan. Pues la respuesta está en el mismo versículo 11 de Mateo 11, porque Jesús dice que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor de Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Y por qué el Señor decía esto? Porque la verdad es que en el reino de los cielos no se es grande por méritos, sino por gracia, por la fe en el único Hijo de Dios que fue aprobado por Dios para satisfacer su justicia. Como hombre, Juan el Bautista era grande, pero al lado de Jesús no hay hombre, por grande que sea, que pueda compararse a él. Porque él, Jesús, el Hijo amado en quien Dios tuvo complacencia, es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo y en quien la justicia de Dios está plenamente satisfecha. Es por eso que aún el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. ¿Por qué? Porque aquel que está en el reino de los cielos está en Cristo. La justicia de Cristo, su obediencia, le es imputada a ese pequeño. Y cuando estamos en Cristo, el Padre, cuando nos mira, mira a Cristo. Porque estamos en Él y su justicia no hay hombre que pueda igualarla. De ahí lo importante del mensaje de Juan, que aún siendo el más grande de los hombres en palabras del Señor, lo verdaderamente importante era su mensaje. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, enderezad vuestro camino. Así que llegamos con la P, proclamación, con la A tenemos arrepentimiento. La forma como la gente mostraba, de acuerdo a las narraciones y a lo que les dije, la forma como ellos manifestaban visualmente su arrepentimiento era confesando sus pecados y bautizándose. El bautismo de Juan, como él mismo lo dijo, era un acto preparatorio, porque el rey, el Mesías, se había llegado y todo aquel que quisiera ser parte del reino de los cielos debía arrepentirse y venir al rey arrepentido, postrarse delante del rey. Y ese mensaje hoy sigue siendo el mismo. Ese mensaje es verdadero. Aquel que quiera venir al reino de los cielos tiene que arrepentirse y postrarse delante del rey. Solo que delante de ese mensaje, lo que le faltaba a ese mensaje era una comprensión más alta del amor. Porque aquel rey que está llamando a arrepentimiento, ese rey entregó su vida en amor en la cruz. El bautismo hoy representa visualmente nuestra realidad espiritual, nuestra identificación con la muerte y resurrección de Cristo y la vida nueva en Él, libres del poder del pecado. Recuerda que en el momento en que el Señor Jesús viene a Juan el Bautista y le dice: aquí estoy, Juan, bautízame. Y Juan le dice: pero Señor, o sea, yo soy aquel que está diciendo
que viene el Mesías y digo, este es el que no soy digno de desatar la sandalia, y tú vienes a mí para que yo te bautizo. Este es un bautismo para gente que tiene que venir a ti en arrepentimiento. Y yo creo que el Señor Jesús miró a Juan por las palabras que tenemos en el Evangelio y dice, deja, Juan, deja, hazlo. Conviene que cumplamos toda justicia. Era como diciéndole, Juan, tú no entiendes ahorita, pero es necesario que yo tenga esa identificación con la humanidad en la muerte de ellos a causa del pecado, para que ellos después, cuando sale del bautismo, puedan identificarse conmigo en la resurrección y en la vida nueva. Era difícil para Juan entender eso, porque él estaba preparando el camino para ese Mesías, y ese Mesías viene y le dice que lo bautice al perfecto, al que no tiene por qué arrepentirse, al que no tiene pecado. Pero en ese bautismo se estaba identificando con nuestra muerte, con nuestro pecado. El que era inocente, el que era sin pecado, le fue contado como pecado por nosotros. Y Juan no entendía eso en ese momento, pero ahora nosotros lo entendemos. De esa manera era necesario que el Señor se identificara en la muerte de nosotros por el pecado, para nosotros podernos identificar con Él en su resurrección. Y poder hoy decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Nuestra señal de pare con la letra R. Ya vamos P. ¿Cuál es la palabra? Proclamación. A, arrepentimiento. R, reino de los cielos. La gente entonces venía a Juan en arrepentimiento y se bautizaban para recibir al rey. Pero la gente de entonces, al igual que la gente hoy, se preguntan, ¿qué es eso de vivir en el reino de los cielos? Yo les dije que tuvieran en su mente el título de esta predicación. ¿Se acuerdan cuál es? El título estaba allí, Juan, el Padre. Es necesario que Él crezca, pero yo me... Creo que Juan resumió de una manera espectacular lo que significa el reino de los cielos. Juan dice esta frase en el contexto que vienen los discípulos de él y le dice, mira, aquel que tú dijiste que ese era y que tú señalaste, está bautizando y todos vienen a él, como tal vez mostrando algo como de celos, porque ahora la gente estaba siguiendo a Jesús y Jesús los estaba bautizando. Y Juan les dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ustedes mismos son testigos. Yo les dije que yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
De manera que vivir en el reino de los cielos, para crecer en el reino de los cielos, es necesaria una condición. ¿Usted quiere experimentar el reino de los cielos en su vida? Tome esta frase de Juan: es necesario que usted mengüe, es necesario que yo mengüe. Si usted es hijo de Dios, si usted mengua, su yo mengua, y en su vida está en el trono, en lo más alto, el que tiene la soberanía sobre su vida es Cristo, Él va a crecer. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Siempre he repetido una frase y se las vuelvo a repetir. El Señor está interesado en su carácter, no en lo que usted hace ni en lo que usted tiene. El Señor está interesado en su carácter, porque si usted tiene el carácter de Cristo, si usted ha menguado tal que cada vez más es el carácter de Cristo en su vida, lo que usted va a hacer es lo que va a agradar al Padre. No se preocupe por lo que usted tiene, porque usted es hijo de Dios, el dueño de todo el oro y la plata. Pero Él sí está interesado en su carácter, porque está formando el carácter de Cristo en usted. Pero es necesario que usted mengüe, que yo mengüe, para que Él crezca. Con la letra E de pare tenemos el espíritu de Elías. Y aquí parece un poco complicado la situación. ¿Qué tiene que ver Elías con Juan el Bautista? ¿Qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho. Van a ver que la historia es bien interesante. El Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, termina con una profecía que dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y termina el Antiguo Testamento. 400 años después, 400, aparece un hombre en el desierto de Judea proclamando el arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto era chocante para las autoridades religiosas, en especial porque mucha gente salía a ser bautizada por él. ¿Y cuál era el problema? Normalmente los judíos religiosos utilizaban el bautismo con la gente que no era judía, que no era la gente del pacto, que no era el pueblo de Dios, para que ellos se incorporaran. Y ese bautismo era una forma de decir: ahora ellos son de nuestro pueblo. Y bueno, ya habían los otros pactos de la circuncisión, etcétera, etcétera. Pero Juan no está necesariamente bautizando a gente de afuera. Lo que él está haciendo es llamando a la gente del pueblo de Dios a que se arrepientan y bautizándolos. Y eso era algo chocante para las autoridades religiosas. Pero para desgracia de ellos, el mensaje de Juan era muy poderoso. Y de manera que ellos mandan, lo que les dije en el principio, mandan a los levitas y los sacerdotes diciendo: ¿quién eres? ¿Quién eres? Porque está conmocionando la región. Las multitudes vienen, lo escuchan. Y la gente empezó a pensar que Juan podía ser Elías, que Juan podía ser el profeta prometido en Deuteronomio por Moisés, o que incluso Juan podía ser el Mesías. Así que ellos le preguntan: ¿tú quién eres? Y ellos le decían: ¿eres tú Elías? No, no soy Elías. ¿Eres tú
el profeta? No, no soy el profeta. ¿Eres tú el Mesías? No, no soy el Mesías. ¿Quién eres tú? Yo solo soy una voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Imagínense la respuesta a esto, pero ¿por qué la gente tenía esa identificación de Juan con Elías? Porque resulta que Elías, hay una historia de un rey que se llamaba Ocosías, y él estaba allá en su palacio, se cayó, estaba muy mal, y manda a sus siervos para que fueran y consultaran al, al dios Baal Zebú. Así que salen estos siervos y el Señor le habla a Elías y le dice: ve, intercepta a esos siervos y confróntalos y diles que el rey va a morir. Bueno, Elías va, los confronta y les dice: ¿es que no hay Dios en Israel para que el rey mande a consultar otros dioses? No hay Dios, no es el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Dígale al rey que tranquilo, que se va a morir, que de ese lecho no se va a levantar. Imagínense un mensajero llevando ese mensaje al rey. El caso es que le dicen, y el rey dice: ¿cómo era ese hombre? Dijo: no, ese hombre tenía unos pieles acá en el lomo y aquí un cinturón negro. Dijo: ese es Elías. ¿Y cómo estaba vestido Juan el Bautista? De la misma manera. En la mente de la gente estaba: este es el profeta Elías, y el poder con el que él habla, las palabras que él habla, tiene que ser el profeta Elías. Pero Juan el Bautista está diciendo: no, yo no soy. Y aquí nos volvemos a tener un nuevo problema, porque Juan el Bautista está diciendo: yo no soy Elías. Pero vamos a ver qué dice Jesús de Juan el Bautista en Mateo 17, versículos 10 al 13. Esto sucede luego de que Jesús, o sea, en la transfiguración, los apóstoles no tienen ya duda de que Él es el Mesías. Sin embargo, ellos le preguntan: pero Señor, ok, tú eres el Mesías, está claro para nosotros, pero ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas yo os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Al fin qué? ¿Juan el Bautista es Elías o no es Elías? Juan el Bautista dice: yo no soy Elías, y el Señor Jesucristo está diciendo: Elías vino, y ellos comprendieron que era Juan el Bautista. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, la palabra recordar es espíritu de Elías. Ya ahí hay una pista. La respuesta a esta aparente contradicción es lo que el Señor, por medio de un ángel, le dijo al papá de Juan el Bautista. Recuerden que los papás de Juan el Bautista eran ancianos. Y Juan el Bautista, el ángel viene al papá de Juan el Bautista, Zacarías, y le da una profecía. De manera que Juan el Bautista era un hombre especial desde su nacimiento. Y el ángel le dice a Zacarías que ese niño sería grande delante de Dios, sería lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y que haría que muchos de los hijos de Israel se convirtieran al Señor, e iría delante de él, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. De manera que Juan no era Elías,
Pero Juan sí estaba dinamizado, potenciado. Juan sí tenía el mismo espíritu que dinamizó el ministerio de Elías. Así que 400 años después de que Malaquías profetizara que Elías vendría, ahí estaba un hombre que no solo en su forma de vestir parecía a Elías, sino que en él reposaba el espíritu con el que Elías también habló, con el poder que Elías habló. Y por eso el mensaje de Juan era tan importante. Ahora, miren, dijimos, es el espíritu de Elías, el poder del espíritu de Elías, el mismo poder que dinamizó el ministerio de Elías. Hay algo curioso además de su ropa entre Elías y Juan el Bautista. Elías, él denunció a una pareja gobernante. Elías era un profeta. Recuerden, Israel se había separado entre el norte y el sur, y Elías era un profeta para el norte. Y Elías denunció la unión que Dios no aprobaba entre el rey de su pueblo Acab y Jezabel. Jezabel era una princesa fenicia, y lo que hizo Jezabel, teniendo un marido que era pusilánime, un marido que no tenía mayor decisión, lo que hizo Jezabel fue traer toda la adoración de Baal y Acera al reino. Y no solo traerla, no solo que ella era adoradora de ídolos, sino que trajo toda esa adoración y la institucionalizó. Los profetas de Baal y Acera comían en su mesa. La idolatría ahora en el pueblo de Dios estaba institucionalizada y respaldada por el rey. El problema con este culto también es que para adorar a los dioses también incluía el matar inocentes. No solo que ya era una idolatría dejar al Dios, dejar los principios del Dios de Israel, la ley de Dios de Israel, sino que ahora, además de esa idolatría, entre su forma de adorar estaba matar inocentes. Terrible esa sociedad, ¿verdad? Terrible la sociedad en la que estaba Elías, donde se institucionalizaba ideologías y se defendían ideologías en contra de los principios del Dios de los ejércitos, del Dios de Israel, donde se institucionalizó también matar inocentes. Difícil, ¿verdad? Y hay un episodio que ustedes creo que conocen. Elías desafía a todos esos 850 profetas y le dice: ok, vamos a mirar quién es el verdadero Dios. Aquí ustedes van a hacer su holocausto y vamos a ver si su Dios le responde. Yo estoy aquí y vamos a ver a quién le responde. Y esos profetas empezaron a hacer, nada pasaba, se rasgaban, no respóndenos. Y para estar chistoso porque Elías le decía: más duro, porque de pronto no está escuchando, más duro, más duro, más duro. Y nunca respondieron. Cuando Elías estaba en el holocausto, le dice: échele agua, inúndenlo, porque mi Dios responderá. Y Señor, que sepan que tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y no estaba terminando de decir la frase y ¡pum! Se consumió el holocausto. Dios respondió. Y todo eso pasó delante del pueblo. El fallar en esa prueba era morir. Así que todos esos profetas fueron muertos
al lado de un arroyo. Y Jezabel, cuando se enteró de eso, le mandó mensajeros a Elías y le dijo: mire, así me haga Dios y aún me añada, que si mañana a esta hora usted no está como uno de esos profetas, mejor dicho, no me llamo Jezabel. Oiga, un hombre que había enfrentado a 850 hombres, ahora lo amenaza una mujer. ¿Y sabe qué hizo Elías? Huyó. Moraleja. Moraleja. No, mentira, no hay ninguna moraleja. No hay una moraleja ahí. La moraleja es que era una mujer tremendamente perversa. Ahora vamos a mirar a Juan el Bautista. Recuerda que hay algo en común, y es que denunció la pareja gobernante. Juan el Bautista denuncia la relación de Herodes Antipas con Herodías. ¿Y por qué denuncia esa relación? ¿Por qué no era una relación permitida? Porque Herodías era la esposa del hermano de Herodes Antipas y ahora estaba viviendo con Herodes Antipas. Y Juan les dice: no es lícito. Herodes Antipas era hijo de Herodes el Grande, otro que también mataba inocentes. ¿Recuerdan la matanza cuando nació el Señor Jesús? Él era el hijo, uno de los hijos. Pero sobre todas las cosas que Juan podía decir, dice: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y eso le costó a Juan que lo llevaran preso. Y es curioso porque dice la escritura que Herodes sabía que ese era un hombre justo. Herodes decía de Juan que era un hombre justo, pero Herodías estaba detrás de la cabeza de Juan porque su reputación estaba en juego, porque él no hacía tal vez en su cabeza, en su pensamiento, sino que dar discursos de odio contra su relación. Y un buen día, cuando Herodes Antipas estaba de cumpleaños, esta mujer Herodías manda a su hija a que le haga un baile, y baile por no decir más cosas. La propia hija de Herodías, de la esposa, la sobrina de Herodes, le hace un baile sensual, y él queda tan complacido con sus amigos que le dice: pídeme lo que quieras. Y ella le dijo: yo quiero una bandeja que vi allá, pero con una cabeza encima, la cabeza de Juan el Bautista. A diferencia de Elías, esta promesa que hizo esta mujer Jezabel, que él estaría como uno de esos profetas, Elías fue llevado al cielo en un torbellino por el Señor, pero Juan el Bautista sí murió. A diferencia de Elías, Juan murió, y murió sin cabeza. Y es curioso porque denunciaban algo que para ese mundo era políticamente correcto. ¿Qué de malo tiene amarse? ¿Qué de malo tiene que nosotros hagamos respetar nuestros derechos, que adoremos a los dioses que tenemos, aunque haya que matar inocentes? Y es curioso, ¿por qué denunciaron eso? Y muchos dirían en su tiempo: ese es un mensaje de odio, Juan. Ese es un mensaje políticamente incorrecto. Pero no lo narra la escritura, pero sí historiadores como Flavio Josefo
cuenta cómo Herodías fue realmente una destrucción para la vida de Herodes. Porque Herodes, para casarse con Herodías, en esa unión no permitida por el Señor, repudió a su esposa. Y resulta que esa que repudió, esa que se divorció, era la hija de un rey árabe llamado Aretas. Y Aretas no soportó esa ofensa y vino con todo contra Herodes. Y si no es porque creo que un gobernador romano interviene, destruye absolutamente todo. Pero la historia no termina ahí. Herodías era una mujer tremendamente ambiciosa y alimentó la ambición de Herodes. Y resulta que ella le dice: oye, ve ante Calígula, o sea, el emperador romano, y demanda a la provincia de Judea, donde gobernaba el hermano de ella. Y Calígula vio la ambición de este hombre. Así que el hermano, claro, va a decirle: me van a quitar la provincia. Le dice: es que Herodes está planeando algo contra Roma y planean derrocar Roma. Así que Calígula cree las palabras de este hombre y Herodes Antipas termina desterrado completamente con Herodías. Y ese mismo año murió. Uno podría decir: Juan, este es un discurso de odio. Tal vez sus palabras fueron muy fuertes, pero imagínese lo que hubiese pasado si Herodes escucha a este hombre que creía justo. ¿Cómo hubiera sido transformada su vida y la vida de muchas personas que estaban bajo su poder, bajo su autoridad? ¿Recuerdan la promesa de Malaquías? Que él enviaría a Isaías antes que venga el día grande y terrible. Muchos dicen: aún no estamos en ese día. Pero sí, la iglesia se va a enfrentar a condiciones muy parecidas. No sé si tal vez se parezcan a nuestras condiciones. De parejas gobernantes promoviendo uniones que desaprueba Dios, emanando leyes para imponer ideologías y promoviendo políticas para acabar con inocentes. Y dice que antes de que venga el día grande, el Señor enviará al profeta Elías. Y ya vimos que Juan no era Elías, pero tenía algo de Elías, el mismo espíritu que dinamizó, que lo potenció. Y saben que hoy nosotros tenemos ese espíritu. Dice la escritura que el espíritu de Dios mora en nuestros cuerpos. Este cuerpo es templo de ese espíritu. Tenemos ese mismo poder. Y en la escritura nos enseña que Él nos ha encargado el mensaje de la reconciliación. Que no es un mensaje que tolera todas las cosas paganas de ídolos, que aplaude uniones ofensivas a Dios, sino que el mensaje de la reconciliación, dice el apóstol Pablo, es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cuando vemos una persona que se está haciendo daño, no aplaudimos lo que hace. Eso es un acto de odio, eso sí es un acto de odio. Sino que predicamos
el mensaje de la reconciliación, como rogando y diciendo, mira, Cristo ya pagó para que no seas condenado por tus pecados. Cristo ya pagó para que no seas condenado por tus pecados y ha enviado su Espíritu Santo para que no seas dominado por tus pecados. Las puertas están abiertas para que vengas y te reconcilies con Dios, para que vivas el plan de Dios, para que vengas en arrepentimiento delante del Rey y te postres, el Rey que por un acto de amor murió por ti en la cruz. No hay un mensaje de más amor que ese. Decirle a la gente que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que nosotros hoy hagamos un pare como iglesia, que seamos una iglesia dinamizada y potenciada por el mismo Espíritu que habitó en Elías y en Juan el Bautista. Una iglesia que confronta el pecado, proclamando y siendo testigos de la verdad para arrepentimiento, viviendo para el reino de los cielos, y que Cristo cada día sea más y más en nosotros y que nosotros menguemos. Mientras que pasan los músicos, les invito a orar al Señor. Señor, gracias por este tiempo que tú nos has permitido reflexionar acerca de la vida de estos hombres, en particular de la vida de Juan el Bautista, un hombre valiente que, Señor, proclamó la verdad, que confrontó la mentira, confrontó el pecado, pero que proclamó la gracia. Hoy nosotros tenemos el mismo espíritu, tu espíritu, Señor, para llevar el mensaje de la reconciliación a todos aquellos que están allí afuera en un mundo de oscuridad. Y nosotros tenemos el mensaje. Lo importante de Juan el Bautista era su mensaje, Señor. Y lo importante de nosotros hoy es el mensaje que tú nos has dado. A ti oramos, Padre Santo, en el nombre de Cristo nuestro Señor Jesús.